Buenas noches a todos ustedes. A nombre de la Academia Mexiquense de Medicina, les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra sesión ordinaria del mes de octubre. Y es un gran gusto para nosotros que nuestro presidente, el doctor Alfredo Viguera Rendón, nos haga la presentación del tema del día de hoy: la pandemia por COVID-19, el impacto de lo altamente improbable. Antes de iniciar, voy a leer brevemente el currículo del doctor Alfredo Viguera Rendón, médico cirujano titulado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con recepción en el año de 1967, residencia de pediatría médica realizada en el Hospital Infantil de México Federico Gómez entre los años 1970 y 1973. Fue jefe de los servicios de urgencias, enseñanza, infectología y asistencia de hospitalización del Hospital para el Niño del DIFEM, aquí en Toluca, entre los años 1976 y 1990, y director del Hospital para el Niño de DIFEM del año 1900 a 1993. Él, entre otras actividades, es fundador y jefe de servicio del Grupo de Atención del Niño Maltratado y de su familia del DIFEN entre los años 1990 y 93. Su director de Atención Médica del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios entre 1994 y 2003. Director de difusión de CONAMED entre 2004 y 2005. Coordinador estatal de los servicios médicos Cruz Roja Mexicana del Estado de México de 2007 al 2008. Asesor de la Comisión de Conciliación de Arbitraje Médico del Estado de México de 2009 a 2017, director de Enseñanza e Investigación del IMIEM del 2017 al 2018, director de Servicios Médicos del IMIEM del 2018 al 2019 y ha ejercido siempre en la consulta privada. Ha sido ponente en más de 200 eventos académicos regionales, nacionales e internacionales, y en su actividad docente en el ámbito pediátrico ha sido profesor de patología y clínica de pediatría en la licenciatura de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UAM de 1977 a 2003, presidente de la Academia de Pediatría de la Facultad de Medicina de la UAM, profesor titular del curso universitario de pediatría de posgrado del Hospital para el Niño en la Facultad de Medicina de la UAM de 1978 a 1991, coordinador del curso de posgrado de pediatría de la División de Estudios de Posgrado de Medicina de la UAM de 1984 a 1989. Integrante del Consejo Académico de 1985 a 2001 y de Gobierno Paritario de 1986 a 1988 de la Facultad de Medicina de la UAM. Director de 10 tesis de licenciatura. Tiene publicaciones y es autor y coautor en 18 trabajos científicos publicados en revistas médicas nacionales e internacionales, y es autor y consultor de 7 capítulos de libros de pediatría, infectología y urgencias pediátricas. Es miembro de los consejos editoriales del Boletín del Hospital Infantil de México en el 1991 a 96, de la revista de la Facultad de Medicina de la UAM de 1991 a 94, del Consejo Editorial de la Revista de Aportaciones Médicas del ICEMIN de 1995 a 99, del Boletín Pediátrico del Colegio de Pediatría del Estado de México, de la revista de la CONAMED 2004 a 2005, de la revista Archivos de Investigación del Instituto Materno Infantil del Estado de México del 2009 a la fecha, y de la revista, de la revista del IMIEM. Es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría en el 2002, secretario general de la Academia Mexicana de Pediatría actualmente, en un periodo que terminará en el 2021, presidente fundador del Colegio de Pediatría del Estado de México, el 1 de junio de 1982, y bueno, actualmente presidente de la Academia Mexiquense de Medicina. Tiene certificación por la Asociación Nacional de Pediatría, por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría,
Y dentro de sus reconocimientos, ha recibido la presea Federico Gómez de Provincia en noviembre de 2007, otorgado por la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. La nota laudatoria por el desarrollo sobresaliente en actividades académicas en la UAM en 1998, reconocimiento por su destacada labor y espíritu de servicio en beneficio de la niñez mexiquense, otorgada por el Colegio de Pediatría del Estado de México en 2008, la medalla Doctor y General Jesús Lozoya Solís, otorgada por la Confederación Nacional de Pediatría de México en agosto de 2003, maestro de la Pediatría Nacional otorgado por la Asociación Nacional de Profesores de Pediatría en 2003, y reconocimiento por brillante desempeño en pro de la niñez mexicana de la Asociación Mexicana de Pediatría en julio de 2018. Esos son los logros principales entre muchísimos más que tiene el doctor Vigueras, y nos da mucho gusto tenerlo con nosotros como ponente, a nuestro presidente, con el tema la pandemia por COVID-19, el impacto de lo altamente improbable. Muchas gracias, doctor Vigueras, y adelante, por favor. Gracias, doctor Víctor Manuel Gutiérrez, por la presentación. Y antes de iniciar la plática, quisiera agradecer muy sinceramente a los integrantes del Consejo Directivo 2020-2021, el cual presido, así como a todos los académicos por su apoyo, por su colaboración y su asistencia a estas sesiones virtuales que desde el mes de abril se están llevando a cabo por la pandemia que estamos viviendo actualmente. También no quiero dejar de felicitar a mis compañeros pediatras, porque el día de hoy, precisamente el 20 de octubre de 1973, se instaló el Día de la Pediatría, que posteriormente se transformó en el Día del Pediatra a nivel internacional. Muchas felicidades a mis compañeros pediatras y a todos ustedes por su asistencia. Vamos a iniciar. El título es La pandemia por COVID-19 y como un subtítulo, el impacto de lo altamente improbable. El contenido estará una pequeña introducción, qué era la medicina clínica, cuándo inició la tecnología en la medicina, la pandemia y su evolución. Entraremos al tema directamente que le he puesto el cisne negro o el impacto de lo altamente improbable. Posteriormente vamos a desarrollar esta teoría y finalmente preguntas que nos quedan por resolver de esta pandemia. Bien, iniciaremos comentando a ustedes que este año ha sido un año bastante difícil para todo el mundo, para cada uno de nosotros, como personas, como ciudadanos, como personal de salud. La propia Academia Mexiquense de Medicina se ha visto en la necesidad de no tener eventos presenciales, sino únicamente a través de estas videoconferencias, como lo estamos haciendo el día de hoy. En la pasada reunión del Consejo Directivo se me sugirió presentar un tema que abordase la pandemia por COVID-19 con un enfoque completamente diferente al que ya ha sido tratado en las sesiones previas de esta academia y que han sido de manera magistral por verdaderos profesionales de la salud. El panorama que se me vislumbra y el privilegio que me ha permitido ser testigo de los grandes cambios científicos y tecnológicos en la medicina en mis más de 50 años de práctica profesional, me ha permitido afirmar que durante todo este tiempo, en los últimos 50 años, esta situación de avances científicos y tecnológicos ha sido la más importante y se puede decir que ha habido más de estos logros que en los 2500 años antes de la medicina. Además,
Hoy día nos ha tocado vivir lo que se considera la pandemia del siglo XXI. La medicina clínica. Durante la primera parte del siglo XX, la práctica de la medicina era eminentemente clínica. Yo inicié mis estudios en 1959. En 1960 yo acudía a los grandes hospitales de la Ciudad de México, en donde tuve la oportunidad de tener profesores clínicos notables, como el doctor Ortega Cardona, que me dio propedéutica de la clínica, el doctor Alejandro Celis, que era un excelente neumólogo, el doctor Pepe Segura, que era un neurólogo, que nos daba también clases complementarias de la anatomía, el propio doctor Chávez. Estos fueron mis maestros de clínica en los grandes hospitales de la Ciudad de México. Cuando inicio mi preparación pediátrica, también tuve la oportunidad de estar en el Hospital Infantil de México, en donde también recuerdo a grandes clínicos franceses, al doctor Antonio Prado de Vertis, un excelente médico pediatra y clínico, al doctor Berlanga Berumen, que era especialista en tuberculosis, al doctor Samuel Dorantes Misa, hematólogo muy notable, que además de científico era un excelente clínico, al doctor Rodríguez Díaz, al doctor Alejandro Ausa y al mismo doctor Jesús Cumate, que dentro de su investidura de investigador también era un excelente clínico. Nos tocó pasar por su servicio de Contagiosos 4 en el Hospital Infantil de México. Al llegar a Toluca, también tuve la oportunidad de tener como profesores en mi internado de pregrado a don Pepe Mejía Rosas, todos ustedes han oído hablar de él, un excelente clínico que nos enseñaba a auscultar, a percutir el área hepática, a percutir el área de la curva del derrame pleural, a oír con una moneda en un extremo del tórax y en la otra, con otra moneda, el sonido mate de una neumonía. Excelentes clínicos, el doctor Gustavo Estrada como ginecólogo, el doctor José Alarcón, muchos grandes clínicos. Cuando tuve la oportunidad de ser profesor de la clínica, yo les enseñaba clínica a mis alumnos, tanto en el hospital como en la Facultad de Medicina, y yo fui un eminente clínico del siglo pasado. El doctor Chávez, que ustedes conocen, él decía que la clínica fue la medicina al nacer y clínica será siempre. De otro modo no sería medicina, porque la medicina es esto, medicina clínica. Además, la ciencia puede ser ciencia, pero sin clínica no es medicina. Medicina significa no solo el deseo de acabar con la molestia orgánica, sino también dar respuesta al temor escondido, a la angustia inconfesable del paciente. Esto lo señalaba el doctor Ignacio Chávez en 1958 y con esa filosofía crecimos. Pero llegó los años 70, que ya era la segunda mitad del siglo XX, en donde se inicia el progreso y avance de la ciencia y de la tecnología. Si se puede decir que la física fue la ciencia del siglo XIX, podemos afirmar que la biología lo fue de la ciencia del siglo XX. En este siglo, al final, aparecen conocimientos que cambiaron completamente el sentido de la vida, su evolución y su reproducción. Nuevas técnicas aplicadas en el campo de la medicina también ayudaron a prolongar la vida. En la actualidad, el científico posee una serie de conocimientos y tecnología que le permiten incidir en todos los procesos de la vida, desde la gestación misma en el laboratorio hasta la prolongación artificial de su existencia en las salas de terapia intensiva. También la tecnología permitió resolver múltiples defectos y carencias para poder prolongar la vida que antes no existía. Llegó a tal grado que trajo consigo un triunfalismo con respecto al control de las enfermedades
y en la curación de muchas de ellas. Este avance tecnológico propició grandes beneficios, no lo podemos negar, y no estamos en contra del avance tecnológico, pero desde el punto de vista de la relación médico-paciente, hubo un distanciamiento y un enfriamiento humano. El médico y el paciente han pensado que la tecnología era más que suficiente para solucionar todos los problemas de la enfermedad de los seres humanos. ¿Esto sería cierto? ¿Quién sabe? En ese momento estábamos cuando surge este nuevo virus, la pandemia por COVID-19, que ha invadido al mundo desde su origen. Actualmente se puede decir que todo el mundo tiene casos de COVID. Si hacemos un rápido análisis del inicio de la pandemia, podemos ver que en poco más o menos 8 meses ha habido grandes cambios. El 17 de noviembre, al parecer, se inicia en un mercado de Wuhan con un enfermo de 55 años que el 8 de diciembre reporta ya un caso de neumonía severa. El 31 de diciembre del 2019, China comunica a la OMS varios casos de neumonía de etiología desconocida. El 7 de enero del 2020, el Centro de Enfermedades de China, del Control de Enfermedades de China confirma que es un nuevo coronavirus que fue denominado SARS-CoV-2. El 1 de febrero del 2020 ya hubo un primer fallecimiento fuera de China. Y el 11 de febrero del 2020, la OMS denomina COVID-19 a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. De esta manera, rápidamente la enfermedad se ha extendido por todo el mundo. El 11 de marzo del 2020, la OMS consideró a la enfermedad por COVID-19 como una pandemia. Actualmente su impacto es extraordinario en la población mundial. Esto ha generado mucha tensión que no ha tenido ningún precedente en todos los servicios de atención de la salud. 3/4 partes de la población del mundo está paralizada y más del 50% de su población se encuentra confinada en sus casas. El número de contagios ha ido incrementando, las cifras van variando. El día de ayer había más de 400 millones de infectados en todo el mundo y más de 1 millón de fallecimientos. Y estas cifras continúan aumentando día a día. De tal manera que nos encontramos ante la mayor crisis de la época moderna, no solo en el área de la salud, sino también en los aspectos económicos, sociales, políticos y educativos y todo lo demás que venga. Lo que vendrá posteriormente será radicalmente diferente, la nueva normalidad, entrecomillado. Lo que creíamos inamovible hoy se está desbaratando ante nuestros ojos. El impacto a nivel mundial, pues son cifras que ustedes ven que comprende 216 países en las 6 regiones de la OMS, América en primer lugar, Asia, Sudoriental, Europa, Mediterráneo Oriental, África y el Pacífico, con datos al 14 de octubre del 2020, que fue cuando elaboramos esta diapositiva. A nivel de México, también tenemos una historia relativamente corta. Entre el 27 y el 28 de febrero se reporta el primer caso importado. El 23 de marzo del 2020 iniciamos el confinamiento. El 31 de marzo se declara emergencia sanitaria. El 7 de abril se reporta el número de casos bajo un método llamado Centinela. El 14 de abril entramos en contingencia 2 y el 21 de abril en la fase 3. A octubre del 2020 se reportaban 817.500 infectados y 83.781 fallecidos. Y la cifra sigue creciendo. Llevamos casi 8 meses de pandemia en nuestro país. Esto lo conocemos todos. Las 10 entidades con el mayor número de casos son Ciudad de México y Estado de México en primer lugar, igual con el número de fallecimientos.
¿Qué conocemos del COVID-19? Conocemos su origen, conocemos su etiología, conocemos algunos mecanismos de infección, la fisiopatología de las principales entidades nosológicas que se han presentado, hay formas clínicas diferentes, sabemos cómo hacer un diagnóstico, tanto de laboratorio como clínico. Se han hecho muchos ensayos terapéuticos, definitivamente, se han ensayado y esto es, pues, ante la ausencia de un tratamiento etiológico, pues hay que hacer ensayos terapéuticos. Pero aún existen muchas cosas que no conocemos de este virus y hay la posibilidad de una vacuna. Bien, hasta ahí hemos dado un panorama de lo que es el COVID-19 en el mundo y en México. Y entramos al tema del día de hoy. El impacto de lo altamente improbable. La pandemia por COVID-19 es un cisne negro. ¿De dónde nace esta teoría? La foto que ustedes ven es Nassim Nicholas Taleb. Él es un economista de Líbano que actualmente radica en los Estados Unidos y se ha nacionalizado. Estudió matemáticas financieras en la Universidad de París y actualmente es miembro del Instituto de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York. Y él, en el 2007, escribe este libro que ustedes ven en la foto, que se llama El Cisne Negro. El Cisne Negro fue escrito en el 2007. En el 2010 se hizo la primera impresión en México y a mí me lo obsequia una persona que aprecié mucho para su lectura. Casualmente, en el 2011, yo estaba terminando un diplomado de Medicina y Ciencias de la Complejidad en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahí se hablaba de complejidad. Y este libro también habla mucho de complejidad. De ahí mi interés en la lectura. El autor, de hecho, dedica este libro a un gran iniciador de la complejidad, Mandelbrot. ¿Quién es Mandelbrot? Ustedes han oído hablar de imágenes fractales. Pues él fue el que acuñó esta palabra dentro de la complejidad. También habló de Lorenz, este libro, que fue el creador de la teoría del caos, de Poincaré, también otro matemático francés investigador, que es pionero de la complejidad. De ahí mi interés y la lectura que yo llevé a cabo en este libro en el 2011. Cuando inició la pandemia por COVID-19 en febrero de este año en nuestro país y se empezaron a dar los primeros datos del comportamiento del virus, de la evolución, yo recordé mucho de lo que había leído en este libro e inmediatamente fui a retomar su lectura y empecé a hacer una serie de anotaciones que son las que les voy a presentar el día de hoy. ¿Qué es el cisne negro? El cisne negro es una teoría que contempla una metáfora que en los distintos ámbitos describe aquellos sucesos que ocurren por sorpresa, que ningún analista o experto había previsto ni tenía en cuenta, porque a priori eran improbables y que para bien o generalmente para mal terminan teniendo un gran impacto y repercusiones trascendentales. ¿Esto les dice algo acerca del COVID? Pues sí, el COVID es eso que dice ahí.
Es algo que nadie había previsto, aunque sí se había puesto la teoría de que iba a suceder, pero no sabíamos cuándo, ni cómo, ni dónde. Era una situación improbable, pues para muchos sí, pero para otros no. Y esto del cisne negro, pues también no es idea original de este autor. Si ustedes recuerdan el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, pues ahí dentro de esta trama hay un cisne negro que es una mujer que es transformada en cisne negro para hacerle contrapeso al cisne blanco y disputarle el amor del príncipe. Entonces ahí tenemos un cisne negro. ¿Y por qué sale como esto del cisne negro? Bueno, porque en el siglo XVII, en Europa, nunca creían o nunca habían visto un cisne negro. Y no fue hasta que fueron a explorar Australia y ahí encontraron que había cisnes negros. Pero esto lo vieron como una rareza, como algo que no existía en el mundo europeo de aquella época. Y de tal manera que hasta nuestros días lo consideramos como algo poco frecuente. También ustedes recuerdan la película de Cisne Negro, una película de ballet, en donde también hay una situación psicológica de la protagonista, en donde trata de ser perfeccionista y hay un cisne negro que le juega las contras. Y bueno, esta es un poco la historia también del cisne negro en otros ámbitos. ¿Qué es lo que se considera como un impacto de lo altamente improbable? Por ejemplo, en el mundo, hubo una crisis financiera en 1929 en Estados Unidos que llevó a la quiebra y a la pobreza a buena parte del mundo de aquella época. La ascendencia de Hitler al poder en 1938 desarrolló posteriormente la Segunda Guerra Mundial, que duró 6-7 años, con una cantidad grande de muertos y también de más de 6 millones de judíos que fueron sacrificados por los nazis, además de la violación a los derechos humanos por los experimentos que efectuaron los médicos alemanes. Y repercutió grandemente en la situación mundial de ese momento. Esta es una situación que nadie creía. ¿Qué pasó el 11 de septiembre en los Estados Unidos en el 2001? Pues hubo un ataque terrorista que nadie esperaba en el país capitalista del mundo y que directamente fueron atacados los tres símbolos de su capitalismo: las Torres Gemelas, el Pentágono, y si bien la Casa Blanca no fue atacada, fue porque el avión fue desviado por un grupo de pasajeros a otra área, pero estaba en la meta a atacar estos tres sitios emblemáticos del capitalismo en el mundo. Y el mundo fue diferente a partir del 11 de septiembre del 2001. Estos son hechos altamente improbables. En México, ¿qué podemos decir? Y esto lo pusimos ahí porque lo hemos vivido. El 2 de octubre de 1968, la gran matanza de Tlatelolco, que fue en contra del autoritarismo del gobierno. Yo viví en Tlatelolco en ese momento, conozco perfectamente bien la historia, que después fue desviada por otros caminos, pero que no, que fue una lucha democrática de los estudiantes de aquella época en contra del autoritarismo de las autoridades. ¿Qué pasó en el terremoto de 1985 en la Ciudad de México? Que el gobierno se vio poco activo y tuvo que ser la ciudadanía la que entró al rescate de todas las víctimas y bueno, la Ciudad de México cambió completamente. Este es otro cisne negro. ¿Qué pasó en la política? En el año 2000, después de 70 años de un solo partido en el poder, hay un partido diferente que inicia un cambio hacia la democracia en este país.
La epidemia del 2009 del H1N1, que si bien no tuvo las proporciones que se esperaban, sí causó un gran problema a nivel mundial, sobre todo en México, que fue el inicio de esta gran pandemia que se pudo controlar. ¿Qué está pasando en la actualidad en México? Hay un gobierno de oposición que inicia en el 2018 y terminará en el 2024. ¿Cuáles serán los impactos? No los conocemos, pero de alguna manera ya los estamos viendo y viviendo. Estos son cisnes negros, ¿o no? ¿Qué características tienen estos hechos? Que sea una rareza. El virus COVID-19 es una rareza por su gran capacidad de infectar y de causar gran patología cuando entra a nuestro organismo. ¿Fue inesperado e impredecible? Pues sí, definitivamente. ¿Tiene o ha tenido un gran impacto y tiene graves consecuencias? Todos nosotros los estamos viviendo en este momento de una o de otra manera. ¿Se han inventado explicaciones sobre su existencia? Pues definitivamente sí, ¿verdad? Estados Unidos le echa la culpa a China. Los chinos dicen que ellos no tienen la culpa. Se dijo que había salido de un laboratorio. En fin, se trata de dar explicaciones sobre su existencia. Y lo importante es que su predictibilidad es retrospectiva. O sea, no podemos decir qué va a pasar, sino hasta que haya pasado. Por eso la pandemia por COVID-19 reúne todas las características que lo definen como un caso de cisne negro. Y les debo decir que cuando estaba yo preparando esta presentación, entré a internet para buscar la imagen de este cisne negro. Y yo, sorpresa, me encontré 2 artículos que hablan sobre la pandemia del COVID-19 y el cisne negro. También cuando empecé a buscar material, me enteré que en la universidad, en el C3, que es un centro de ciencias de la complejidad de la UNAM, están teniendo un ciclo de conferencias sobre diferentes aspectos de la pandemia, y esto habla de que también la pandemia quizá se va a poder clasificar dentro de las llamadas enfermedades complejas. Y este es un compromiso que tengo con el doctor Mendoza, de poder hacer una plática sobre este tema que seguramente se lo presentaremos posteriormente. El impacto de lo altamente improbable tiene estas características. La lógica de los sucesos improbables hace que lo que no sabemos sea más importante de lo que sabemos. ¿Se asemeja esto al comportamiento del virus? Pues sí, porque hay muchas cosas que no sabemos y eso lo vuelve importante. Y hay pocas cosas que sabemos y que estamos tratando de resolverlas. Un suceso improbable se produce precisamente porque no se esperaba que fuese a ocurrir, aunque ya había indicios, como vamos a ver más adelante. Otra de las características de estos hechos es la incapacidad de predecir su rareza, lo que implica la incapacidad de decir qué va a suceder. Predecir es decidir, saber o proyectar algo que no se conoce, pero que se piensa que puede suceder. Entonces, esto es el virus de COVID-19. Aquí nuevamente están fuera del ámbito de la predecibilidad. Todos los intentos que se han hecho, pues, han parecido fallidos. Estamos dentro de una incertidumbre. No conocíamos qué iba a suceder y qué está sucediendo. Hay miedo e incertidumbre. Cuando se ven involucrados seres humanos, es más difícil todavía predecir, porque los seres vivos estamos dotados de un libre albedrío y una gran movilidad. Y por lo tanto es muy difícil predecir el actuar de las personas. Y lo estamos viendo día a día
con las gentes que, no haciendo caso de quedarse en casa, acuden a reuniones, acuden a hechos masivos en México, en el mundo, y esto pues no sabemos a dónde va a suceder. Ya en Europa están retomando un segundo brote y en Francia están dando toque de queda, igual que en España. Entonces, cuando intervienen personas, es muy difícil predecir qué va a suceder. Por lo tanto, los resultados científicos, por más que se quieran ser acertados, no se apegan a la realidad. Esto de que tenemos cierto número de infectados y cierto número de fallecimientos, pues todos sabemos que esto no se apega a la realidad, porque las mismas autoridades han dicho en este famoso modelo Centinela que las cifras habría que multiplicarlas primero por 8, después por 10 y ahora pues ya perdimos el rumbo por donde andamos. Y se considera que 1 de cada 10 habitantes de este mundo está infectado. Por lo tanto, se suele infravalorar el impacto de estos hechos improbables. No queremos valorar esta situación. Y entonces se piensa que cuando algo ha funcionado en el pasado, o sea, recordamos algo del pasado y lo hacemos o lo queremos llevar a cabo hasta que inesperadamente deja de funcionar, como sucedió con este modelo Centinela, que ahora ya nadie se acuerda. Y lo aprendido del pasado resulta ser irrelevante o falso o brutalmente engañoso, como lo que estamos observando actualmente en las estadísticas. También el conocimiento, incluso cuando es exacto, no suele conducir a las acciones o estrategias adecuadas, porque tendemos a olvidar lo que sabemos o a olvidar cómo procesarlo adecuadamente. Es decir, no planteamos estrategias que nos puedan sacar adelante, aún tratándose de expertos. Que en el caso del COVID, pues no puede haber expertos porque esto es un hecho inédito en el cual todos estamos aprendiendo y nadie sabe todo sobre este virus. Y aquí viene, la arrogancia científica confunde la ausencia de pruebas con las pruebas ausentes. Es decir, no se hacen pruebas, pues no sabemos qué está sucediendo. Pero sería diferente que tuviésemos pruebas negativas en pacientes en los cuales se han hecho las pruebas, porque esto nos daría grandes beneficios, ¿verdad? Y entonces, como dice este autor del Cisne Negro, no manejemos un autobús con los ojos vendados, porque no sabemos hacia dónde vamos. También, aquí le cambió un poquito para no tener susceptibilidades. Los matemáticos, en su gran intento de convencernos de que su ciencia es útil para la sociedad, nos señalan los casos en que se demostró su utilidad, pero no aquellos en que hubo una pérdida de tiempo o peor aún, que los números aplicados matemáticamente no supusieron el elevado costo para la sociedad, como lo estamos sufriendo el día de hoy, con un confinamiento de más de 8 meses, con gran pérdida del recurso económico. ¿Qué va a pasar en lo educativo? Tampoco sabemos. También, elaborar una regla general a partir de los hechos observados lleva a una confusión y hace que las consecuencias de las observaciones sean tendenciosas. Nos dijeron en un principio que el confinamiento iba a ser de marzo, abril o a mayo. Llegó a mayo, nos dijeron que no, que en agosto. Llega agosto y nos dijeron, no, en septiembre a lo mejor, o
en octubre. Y apenas la semana pasada acaban de sacar un anuncio de que las actividades en el gobierno federal se van a reanudar hasta enero del año próximo. Así que todas esas observaciones se vuelven un poco tanto tendenciosas. Y la confirmación de estas situaciones, son muy arraigadas y están en nuestros hábitos y en nuestra sabiduría convencional. Y puede ser un gran error peligroso, ¿sí? Y esto hace que a veces los sucesos vean más por lo político que por la salud. Y esto, perdón, yo lo he observado en algunos avisos que se deberían de dar y que se esperan hasta el día siguiente en la mañana, a las 7 de la mañana, cuando se anuncian por el presidente, cuando los hechos son casi con 24 horas de anticipación. Entonces, la pandemia por COVID-19 que estamos viviendo en todo el mundo reúne todas las características que lo definen como un caso de cisne negro. Ya habíamos mencionado que, por una parte, nada hacía esperar la aparición de una serie de casos de neumonía causados por un nuevo tipo de coronavirus a final del 2019 en una ciudad de Wuhan, y que iba a tener un impacto global. Sin embargo, el virus se extendió por todo el mundo. Estamos en crisis, la cual podría haberse evitado, al menos minimizado, en sus consecuencias, si se hubiera prestado atención a las señales. Y ahí hay 3 hechos, dice. Existen 7 coronavirus humanos. 3 de ellos ya habían provocado enfermedades en humanos. El SARS en el 2003, el MERS en el 2012, la gripe aviar en el 2013. Además, en el Foro Económico Mundial del 2007 ya había informes sobre la posibilidad de una pandemia. Y también Bill Gates, en una plática que dio en el 2015 en Alemania, ya hablaba, aunque él hablaba sobre un ataque terrorista a través de gérmenes que iban a causar grandes epidemias, pero finalmente ya eran 3 avisos. ¿Y qué sucedió? Pues que a todos los servicios de salud los encontró por lo menos en México, había una infraestructura hospitalaria muy deficiente, había falta de insumos, había poco personal por todos los cambios que se habían efectuado en los últimos 2 años, ¿sí? Y entonces, pero esto no es prioritario de México, porque en todo el mundo nadie estaba preparado desde el punto de vista de la salud, y muchos, como lo observamos, países se vieron rebasados en la atención de los pacientes por falta de recursos. Bueno, por todo esto, esta teoría que les he expuesto, podemos considerar que esto nos puede permitir un mejor entendimiento de estos hechos o sucesos altamente improbables que han alterado el rumbo del mundo en diferentes aspectos, no solo en el campo de la salud, sino en lo económico, lo político, lo social, lo educativo. Y bueno, vale la pena también señalar que estos impactos aún no conocemos. Por ejemplo, en lo educativo, ¿qué va a suceder en las generaciones que hoy día nuestros hijos, nuestros nietos están tomando clases por vía virtual? ¿Qué va a suceder al cabo de una generación? No sabemos. ¿Qué va a pasar en lo social con este distanciamiento social? Tampoco lo sabemos. Lo político pues se va a valorar también. Los gobiernos pues van a ser evaluados en el sentido cómo llevaban esta política de salud en el caso de la pandemia. Algunos lo están tomando como una bandera política para ganar votos,
otros están tomándolo para atacar, en fin, no sabemos qué va a suceder. No se diga en lo económico, en donde va a haber, o ya hay, más pobres, más desempleados, y en el campo de la salud, pues nuestros compañeros están agotados, están fatigados por el trabajo excesivo que están teniendo. Se han, de alguna manera, olvidado un poco las demás enfermedades que continúan afectando a los pacientes. El cáncer, uno de ellos, lo sabemos, todo lo que ha acontecido con la falta de medicamentos para los niños de cáncer, ¿sí? Entonces, hay una situación que aún estos impactos no los vamos a conocer en poco tiempo y quizá pasen décadas para poder evaluar el impacto de este cisne negro. En resumen, lo que define la teoría del cisne negro es que por mucho que creamos que tenemos la situación controlada, ojo, siempre hay factores aleatorios que no se esperan. Y esto que hoy las autoridades sanitarias de este país dijeron que vamos bien, pues quién sabe, porque estos factores aleatorios no sabemos qué es lo que nos va a conllevar. Entonces, no podemos decir que ya salvamos. ¿En dónde estamos? Pues yo creo que muchos ya estamos hartos de todo esto que dice ahí. Estamos hartos de las redes sociales, WhatsApp, chats, Facebook, YouTube, infodemia que ha sido increíble, ¿verdad? Todos nosotros recibimos a través de los teléfonos, del correo electrónico, una serie de información como nunca antes la habíamos recibido. Hay noticias falsas, desafortunadamente, y desafortunadamente muchos lo creen y lo difunden sin tener pues el tiempo de poder corroborar si son falsas o son verdaderas. Ahora nos comunicamos por videollamadas con los familiares. Hacemos este tipo de capacitación a través de videoconferencias por Zoom. También recibimos todos ustedes y yo, todos, recibimos invitaciones para videoconferencias por lo menos de 5 o 10 al día, en donde pues prácticamente ya es imposible estar sentado viendo toda esta capacitación, que es una ventaja, no nos queda la menor duda, pero que de alguna manera van a tener consecuencias serias. Ya hay problemas de columna, ya hay problemas de salud por estar tanto tiempo en sedentarismo, no hacer ejercicio. Ya estamos cansados y hastiados por el confinamiento, ciertamente. Mi esposa y yo ya queremos salir, ya queremos ver a los nietos, ya queremos ver a los hijos, y no podemos, estamos cansados, ya no sabemos qué va a pasar. Nos volvemos a veces agresivos con nuestra pareja, claro. Los que tienen hijos también, los amigos ya no los vemos, los compañeros pues los vemos por videollamada. Y aquí, ¿qué tipo de personas somos? Los que salimos por necesidad de supervivencia o por actividades esenciales como son nuestros compañeros médicos, el personal de salud que está atendiendo en la primera línea, y para ellos nuestro gran reconocimiento por la labor que están haciendo, ¿sí? Pero están saliendo, exponiéndose a ser infectados. También hay los que salimos un poquito, decimos, es que no salgo más que en coche y no me bajo del coche. O nada más visito a mis familiares cercanos o a mis amigos cercanos. Pero ojo, ahí es donde se infectan. Todos tenemos algún conocimiento de que en una fiestecita de cumpleaños, pues alguien ya llevaba el virus, estaba asintomático, y ahí algo pasó. Ayer o antier salió en la televisión una boda en Tijuana, en donde cerca de 200, 300 gentes, 100 de estos asistentes salieron positivos. Pero salieron un poquito. Pues sí, pero ese poquito estamos faltando a nuestra responsabilidad. Pero vemos también muchos que nos quedamos en casa de manera responsable, y para ello nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, porque de alguna manera
estamos haciendo algo para controlar esta pandemia. ¿A quién vamos a echarle la culpa? ¿Al virus COVID-19? ¿A nuestras autoridades? ¿Por lo que hacen o no hacen? ¿A los gobiernos también? ¿A los políticos que ven más por su aspecto político que por la salud? ¿O a la sociedad que no entiende y sigue irresponsablemente haciendo cosas que no debe de hacer y son irresponsables? ¿A quién le echamos la culpa? ¿A nosotros mismos? Son preguntas que no tienen respuesta. ¿Qué debemos hacer para no ceder ante el miedo? No debemos menospreciar a los demás, no verlos como enemigos. Ya tenemos un enemigo invisible, que es el COVID-19. Tenemos que soportar las crisis personales, sociales y familiares. Tenemos que afrontar las crisis en salud, las económicas, las educativas, porque ahí están y hay que afrontarlas. Y como dicen los autores, hay que aguantar un poco más. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿Qué debemos esperar? ¿Que nada volverá a ser igual? Seguramente que sí, ¿verdad? Este mundo va a cambiar. ¿Van a cambiar nuestras costumbres? O también puede que apreciemos mejor lo que hoy tenemos. Podrán cambiar nuestros valores y darle más valor al ser que al tener. O, en el peor de los casos, seguiremos igual que antes y decimos que aquí no pasó nada. Son preguntas que cada uno tendrá su respuesta. Mientras esperamos, seguimos el curso de la epidemia, así como medimos la magnitud del impacto que aún no conocemos y que posiblemente no lo podamos conocer en pocos años o décadas. Enfrentemos estos nuevos desafíos que nos esperan con una nueva actitud positiva y esperando nuevos conocimientos. ¿Por qué no apreciamos lo que tenemos actualmente? Tenemos salud, qué bueno. Tenemos familia, qué bueno. No tenemos problemas algunos económicos, qué bueno, ¿verdad? Demos un nuevo sentido a nuestras vidas y valoremos lo que tenemos. Demos amor a los que están cerca y a los que están lejos. Fomentemos la amistad, aunque sea de lejos. Tengamos contacto con nuestras amistades. Mantengamos la salud dentro de la posibilidad, hagamos ejercicio, tengamos una alimentación saludable, mantengamos nuestra salud. Y en términos generales, disfrutemos de la vida. Disfrutemos de la vida a pesar de lo que nos ha tocado vivir. Y como dice Stefan Wynken, lo único que cuenta es no rendirse. Gracias. Muchas gracias, doctor Vigueras. Aquí tenemos algunos comentarios. Tenemos un comentario de la doctora Aurora Trápaga. Dice, de acuerdo en que se infravalora mucha de la información de COVID-19, tenemos que aprender nuevas maneras de abordar la enfermedad, no en forma lineal, sino englobando todos los aspectos mencionados y transdisciplinariamente. Y pregunta, ¿qué factores aleatorios podría mencionar usted que podrían alterar la marcha de esta pandemia? Es que lo aleatorio es decir que no sabemos qué va a suceder, precisamente. Es precisamente lo aleatorio, ¿no? Que suponemos que algo va a suceder, pero no sabemos qué va a suceder. Todo es aleatorio, dependiendo de muchos factores. Y estoy de acuerdo con la doctora Trapa, que efectivamente yo les mencionaba que ahora enfermedad por COVID se está tratando de también traspolar un poco a lo que se llaman hoy enfermedades complejas. ¿Por qué? Porque es inter y multidisciplinario. Y les debo comentar también que en este curso que yo tomé de complejidad en medicina,
Los que me enseñaron todo esto de la complejidad no fueron médicos, fueron matemáticos y fueron físicos. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que abrir nuestra mente a tener una mente, un pensamiento más crítico, un pensamiento más complejo. Y no seguir con el aspecto reduccionista o determinista de causa-efecto. Esto hay que dejarlo atrás, hay que tener una mente abierta, una mente compleja y una mente crítica para, como dice la doctora, poder evaluar de una manera diferente todas estas situaciones, no solo de COVID, sino de todo lo que hay en el mundo. El mundo que conocemos no es el mundo que nos han enseñado. Sí, el doctor Francisco Fernández comenta aquí, sin embargo, un buen estado de salud, una buena educación y una buena civilidad son factores que permitirían un mejor control de cualquier pandemia. Gracias, Francisco. Qué gusto que estés aquí escuchándonos. Francisco es un compañero académico de la Ciudad de México que también forma parte de la mesa directiva de la Academia Mexicana de Pediatría. Muchas gracias por tus comentarios. Efectivamente, también dentro de estas enfermedades complejas hay una cosa que es general y es precisamente esa, que con un estilo de vida, con una calidad de vida, con una alimentación saludable, con ejercicio, se puede prevenir la mayor parte de las enfermedades complejas, definitivamente. La doctora Isabel nos comenta qué enfoque tan maravilloso del existir y de lo verdaderamente importante, saber vivir, disfrutar cada día. No hay culpables, somos como médicos. Nosotros como médicos debemos resistir todo, con toda la entereza, perdón. Gracias, doctor Vigueras. Pues sí, doctora, gracias por los comentarios, estamos completamente de acuerdo. Hay que continuar luchando, hay que seguir viviendo, hay que seguir investigando, hay que seguir interviniendo y esto no nos va a vencer, seguramente como ha pasado con muchas otras pandemias. Hoy tenemos más recursos, tenemos más tecnología, tenemos mucho más intervención multidisciplinaria para poder vencer esta pandemia, que si bien llega en este momento, llega a lo mejor dentro de lo menos peor, ¿verdad? Porque tenemos más recursos que hace 100 años que hubo la pandemia de la influenza española, en donde sí fue un gran impacto que mató muchos millones de personas. Creo que hoy día no va a suceder, pero sí va a haber muchas más repercusiones, porque somos más, porque tenemos más problemas, no solamente de tipo médico, sino de tipo social, económico, educativo. Tenemos muchos problemas. El doctor José Luis Linares le manda un saludo muy afectuoso. El doctor Víctor Manuel Torres Mesa comenta que es una interesante visión de la pandemia de COVID. El doctor Toño Abrán, muchas personas más, el doctor Héctor de Lena lo felicita. Aquí tenemos también felicitaciones por parte del doctor José Herrero Aguirre, que también comenta que llamar la atención sobre la corresponsabilidad ahora en la pandemia. Felicitaciones por parte del doctor Lenin Ortiz Ortega, del doctor Antonio Abraham Jalil, que también comenta que uno de los problemas es que la gente desea soluciones mágicas. Y bueno, muchísimas felicitaciones, doctor. Gracias a todos. Y yo sí les recomendaría que consiguieran este librito. Aquí está, mire, El Cisne Negro. Lo encuentran en la librería Gandhi, aquí en Toluca. Y pues valdría la pena que lo leyeran, lo revisaran, y no solamente para la pandemia, sino para muchas otras cosas que están sucediendo en este mundo, donde pensamos que las cosas raras son raras, pero no es cierto. El mundo actualmente es complejo. Actualmente este mundo es complejo. Y el modelo o el ejemplo más claro somos nosotros mismos. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el cuerpo humano tan maravilloso que tenemos? Ese es complejo. Nosotros tenemos figuras fractales dentro de nuestro organismo. Si ustedes ven cuál es el tejido pulmonar,
Es un modelo fractal. Si ustedes ven qué es el riñón, es un modelo fractal. ¿Qué es el intestino? Es un modelo fractal, donde si medimos todas las pliegues que tenemos en el intestino, podemos extender la longitud, dice, que si fuera una cancha de tenis. Todo esto es complejo y que no conocíamos porque no lo habíamos pensado. Pero este mundo es complejo. No es como nos contaron. Simplemente, si nosotros nos vamos a la geografía, no, ¿cómo se llama? Las figuras de Euclides, que nos señalan que es una esfera, que es un triángulo, que es un rectángulo, y nosotros eso lo tratamos de ver en la naturaleza, nunca lo vamos a encontrar. No existe un monte triangular. Nuestro planeta no es redondo como nos hicieron conocer. Las costas no son lineales, y ahí viene lo fractal, que tienen muchas hendiduras, muchas cosas que si nos podemos a medir, y de hecho así sucedió esta teoría fractal, que midieron la costa de Inglaterra y vieron que había una gran diferencia entre lo que se sabía y lo que realmente existía. Son fenómenos fractales. Y el mundo está hecho de complejidad. Y yo sí también les insistiría un poquito, sobre todo con Gabriel Mendoza, que se interesa en estos temas, que nos metiéramos un poquito más a buscar sobre complejidad. México tiene un centro de ciencias de la complejidad en la UNAM. Y México es pionero en esto desde 1970 con el doctor Germinal Cocho, que yo tuve como maestro, un excelente médico, además físico, matemático, que inició el estudio de las ciencias de la complejidad en México. Muchas gracias, doctor. También el doctor Víctor Torres comenta, dice, pero ¿no le parece que 1 millón de muertes en el mundo son demasiadas para los sistemas de salud del siglo XXI? Claro. Claro. Yo quisiera hacer una pregunta, doctor. Yo sé que acaba de mencionar que es difícil predecir y poder dar alguna postura, pero creo que de las evaluaciones, de lo que se va dando, surgen ideas y quedan evidenciadas otras. En relación a nuestro Consejo de Salubridad General, pues yo considero un punto de vista muy particular, que de autonomía no tiene nada y que está a la manipulación del gobierno ejecutivo, de la parte ejecutiva del gobierno. ¿Cuál sería su opinión de que realmente el Consejo de Salubridad o un ente parecido fuera totalmente autónomo y fuera quien dictara las políticas de salud del país y no fuera necesariamente el gobierno como tal a través de las instituciones que él mismo maneja? Bueno, tú has hecho la pregunta interesante, clave, ¿verdad? Si nosotros vemos la Constitución, está el Consejo de Salud como la máxima autoridad en momentos de pandemia. Y como sucedió en la pandemia de la influenza en el 2009, que el Consejo de Salud tomó las decisiones de todo el país, por encima del presidente. El presidente tuvo que aceptar las decisiones. ¿Qué pasa en este Consejo de Salubridad General? Se reúne por primera vez el 19 de marzo de este año, cuando la pandemia o el primer caso del virus había sido el 27 de febrero. O sea que casi 20 días después tuvo su primera reunión el Consejo Nacional de Salud. Y ha tenido 3, 4 reuniones en el curso de estos 8 meses. Y lo sé de buena fuente, porque el presidente de la Academia Mexicana de Pediatría forma parte de este consejo, igual que el presidente de la Academia Nacional de Medicina y el presidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Por eso estamos enterados. Solamente una fue presencial y las otras 3 han sido virtuales. Y como tú dices, ahí debería de haber tomado la batuta
de todas las decisiones y estrategias del Consejo Nacional de Salud, pero ha estado supeditado a el gobierno federal. Y han depositado toda esta situación compleja en un solo personaje, que ni siquiera es el secretario de Salud. ¿Sí? Y realmente fue verdaderamente triste que después de leer el escrito, el manifiesto de 6 exsecretarios de salud, ni siquiera hayan tenido la decencia o el respeto de leerlo. Los mandaron a otra ventanilla porque ahí no correspondía. Así estamos. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor Vigueras. Hay muchísimas felicitaciones. Es un tema que nos deja muchas reflexiones. Nos ha motivado a leer este libro y a tener una visión un poco diferente de lo que es la pandemia, que siempre la vemos desde el punto de vista biológico, a veces social, pero no de una forma integral a futuro. Y le agradezco mucho la presentación a nombre de la Academia Mexiquense de Medicina y a nombre de todos los académicos que están presentes. Y son muchísimas las felicitaciones, yo me uno a ellas. Y bueno, a nombre de la Academia Mexiquense de Medicina, les damos las gracias a todos ustedes. Los esperamos en nuestra sesión del próximo mes de noviembre y les deseamos una excelente noche para todos ustedes y sus familias. Doctor Vigueras, no sé si usted quiera mandar algún mensaje adicional. Pues nada más comunicarles que en el próximo mes de septiembre seguramente ya no vamos a tener una sesión académica porque está programado el ingreso de los nuevos académicos de este año, que con muchas vicisitudes hemos tenido que hacer y va a ser, si no se puede, de manera virtual. Por esto la sesión del 24 de noviembre va a ser el ingreso de los nuevos académicos y prácticamente con esta sesión se cerraría el ciclo académico de este año por parte de la Academia Mexiquense de Medicina para poder reanudarlo si es posible ya en el mes de enero, porque diciembre tradicionalmente no hay sesiones, hay una cena que hoy tampoco se va a poder llevar a cabo, a no ser que la hagamos de manera virtual a cada quien en su casita, con su cena y su vino en su casa. Pues Gracias. agradezco mucho y esperen noticias de nosotros en el próximo evento que tengamos de la Academia Mexiquense en el mes de noviembre. Gracias a todos y gracias por su atención y espero que esto pues haya dado un panorama un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados a estar tratando del COVID-19. Antes de terminar la transmisión voy a leer 2 últimos comentarios. La doctora María Esther Reyes Ruiz dice, excelente enfoque de concientizar esta pandemia. Nuestro contexto sociocultural impone actitudes y riesgos sanitarios en donde los profesionales de la salud no estamos exentos. La corresponsabilidad de la sociedad es indispensable para mitigar los efectos. Como sabemos, no podemos esperar fórmulas mágicas. Solo el tiempo, la ciencia y la interpretación, la interacción humana es en donde se encontrarán las respuestas. Gracias, doctor Vigueras. El doctor Torres Mesa nos dice a todos, use cubrebocas. Y bueno, y gracias a todos y que tengan una excelente noche. Guarden la sana distancia, usen cubrebocas y lávense las manos. Gracias.